vialidad rural, riego, fomento productivo, ambiente, desarrollo humano y atención social. Trabajo demostrado en obras y servicios. Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. El trabajo continúa en las 33 parroquias rurales de Cotopaxi, ofreciendo movilidad, acceso y comunicación intercomunitaria, parroquial y cantonal. En Mulaló, la prefectura ejecuta en convenio con el GAT parroquial trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoramiento de todo su sistema vial. Se coloca en algunos tramos una carpeta de lastre compacto. El gobierno provincial nos están ayudando con maquinaria, con volquetas. Nosotros estaríamos poniendo la contraparte de materiales. Serían atendidos la vía San Ramón San Agustín, la vía Los 5 Barrios, es una vía bien grande, es la anillo vial, la vía Trompucho también que estamos botando material. Esta obra conecta los barrios Chinchil de Roballo, Chinchil de Villamarín, Trompucho, Salatilín, Macaló, Barrancas y Sigua, mejorando la movilidad, transportación de personas, animales y productos. Le digo sinceramente que es un cambio total. De una calle tan pequeña, tan angosta, de que no se podía circular con a doble vehículo. Hoy usted ve, es una vía muy amplia, está en buen estado. Para nosotros los moradores de aquí de la parroquia es un gusto, una satisfacción enorme. Entonces ahora dando gracias a Dios que hizo realidad esta ampliación, que hemos de vivir eternamente agradecidos. A nombre del gobierno provincial, a nombre de la gestión nuestra, que vinculamos y valoramos la organización parroquial, esta obra de manera oficial, entregamos para el buen uso, para el mejoramiento y el incentivo que psicológicamente tenemos que sentir. Una inmensa satisfacción y alegría se vivió en el barrio Colayapamba de Alaques, dentro de la competencia vial, donde luego de cumplir con todos los procesos contractuales, se entregó a la ciudadanía la obra de adoquinado de una de sus arterias viales, con una inversión de $140,000. Y le había manifestado a usted, señor prefecto, que mediante un convenio se haga la construcción, la colocación del adoquín que hoy vemos. Señor prefecto, usted cumplió con su palabra y para mí basta que una autoridad cumpla una palabra en la que llegamos a un acuerdo, es que los planes, los proyectos en la provincia, en el cantón y en las parroquias se vienen cumpliendo. En Mulalillo, el prefecto firmó el convenio tripartito entre el gobierno provincial, el municipio de Salcedo y el GAT parroquial, a través del cual se ejecutan obras necesarias en la parroquia. Nuestra parroquia exige muchas obras con visión futurista. El desarrollo y el progreso nunca se detienen. Siempre buscamos satisfacer las necesidades básicas e infraestructuras necesarias para alcanzar una vida plena hacia un futuro digno. Aquí en Salcedo hay una altísima inversión que hace el gobierno provincial. En 4 años hemos invertido muchísimos recursos en riego, en vialidad. Mulalillo, Antonio José Holguín, Panzaleo, Cusubamba, todos creo que ha sido atendido. Además tenemos algunas obras que están financiadas que cubriremos, como el caso de Yambo, igualmente Apataín, que está financiado totalmente, queridos presidentes. Por su parte, en Cusubamba, que celebró sus 157 años, el prefecto Jorge Guamán Coronel entregó al presidente del GAT parroquial el convenio de financiamiento entre el GAT provincial y el Banco de Desarrollo del Ecuador de $3.600.000 que se invertirá en el asfaltado de la vía Mulalillo-Chirinche-Cusubamba. Y agradecer a usted, señor prefecto licenciado Jorge Guamán. Si bien es cierto, muchos compañeros, muchos ciudadanos nos han cuestionado sobre la vía Cusubamba-Mulalillo, pero hoy está aquí para comprometer y dejar ya asentando lo que es la primera piedra para hacer el asfalto Cusubamba-Mulalillo en el tramo de 6 kilómetros. Yo siempre dije, no me obliguen a mentir, solamente ayúdenme a decir la verdad. Ahora, en esta sesión solemne, que ya cuando tengo la plata, ya cuando tengo el estudio para terminar la carretera de 3.622.250, presupuesto
dejo en las manos del presidente que vamos a construir esta carretera, compañeras y compañeros. Y compromiso cumplido con Cusubamba para siempre. Yo también caminaré alegremente por estas calles porque indudablemente la carretera era lo que más necesitaba. Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi.